Vamos a comenzar siendo las 9:11 ya, para no perder más tiempo. Y vamos a empezar, nada mejor que empezar leyendo una porción de la palabra de Dios, esta vez en el Salmo 119. Vamos a leer desde el versículo 33 al 40, que es la letra E del alfabeto hebreo. Dice la palabra de Dios: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, te damos gracias, Señor, por este nuevo día en que has derramado tu gracia sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por todos los hermanos que tú quisiste que estuvieran aquí temprano. Bendice sus vidas, Señor, prepara sus mentes y sus corazones para atesorar tu palabra que será hablada, será enseñada, Señor, hoy, si tú me das tu gracia, tu sabiduría que viene de lo alto, porque sin ella poco podemos hacer, Señor, los hombres somos inútiles y tus siervos no son mejor. Necesitamos de ti en todo tiempo, Señor. Así que te pido tu asistencia para mi vida, tu asistencia para cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan entender cabalmente lo que tú quieres hablar a sus corazones y lo atesoren y lo pongan por obra. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno. Después de mi breve viaje a Qatar, por lo cual no pude estar el domingo 20, vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Habíamos visto el subpunto 6, apartado 4, como último tramo de esta declaración de fe, que dice: y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Eso es lo que dice el apartado 4 de la declaración de fe. Y tenemos 3 elementos importantes que declaran los hermanos que redactaron esta declaración de fe, y es: guardados por su poder, por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y con un objetivo muy claro y preciso: para salvación, dicen. Entonces, guardados mediante la fe, que es la herramienta por la cual accedemos a la salvación, accedemos al favor de Dios, para precisamente salvación. Sabemos que la salvación tiene 2 instancias: una instantánea, cuando nosotros obedecemos, escuchamos el llamado, obedecemos y creemos, y luego es un proceso que continúa con todo lo que es la santificación, que es el caminar en esta vida hasta el último día que Dios quiere que estemos en esta tierra, antes de pasar al estado eterno. Y luego del estado eterno tenemos que esperar aún un tiempo más para recibir nuestros cuerpos que se unan a nuestras almas, a nuestros espíritus. Así que la salvación es, en cierto modo, inmediata, pero en gran manera también un proceso, el cual debemos ir
avanzando, en el cual debemos ir avanzando durante esta vida. Por eso dice Pablo, ocúpate, le dice a Timoteo, de tu salvación. Ocúpate de tu salvación, ocupémonos de nuestra salvación. Por eso debemos cada día, recordar de predicarnos el Evangelio, de recordar el Evangelio en cualquiera de sus formas, pero tener bien en cuenta, bien presente lo que Cristo ha hecho por nosotros, la dimensión, y no tengan cuidado en esto porque la dimensión que abarca el hecho solemne y tremendo que fue la crucifixión de Cristo por nuestros pecados, no lo vamos a llegar a entender jamás. Siempre tiene un nuevo aspecto en el cual podemos bucear, podemos investigar y podemos darnos cuenta de lo que somos delante de Dios, lo que éramos delante de Dios, lo que somos ahora y cuánto nos falta. Cuando más aprendemos sobre la persona de Dios, más aprendemos cuánto nos falta para llegar al carácter de Cristo, sin el cual vamos a tener serios problemas para entrar en la esfera de la salvación. El fruto del Espíritu, los 9 componentes del fruto del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas 5, son el carácter de Cristo. Y si nos ponemos a analizar en nuestra vida, cuando Pablo dice examinaos si estáis en la fe, lo que está diciendo examinaos si el fruto del Espíritu se está produciendo en vosotros y en qué medida y cuál de los componentes es el que está abajo, cuál es el componente que más evidenciamos. Entonces, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y 2 más, mansedumbre y templanza. Que yo creo que este último, precisamente, el tema del dominio propio, es el que más falla en nosotros, el que más va y viene. Un día tenemos dominio propio, al otro día es como si no, si no fuéramos cristianos, pero así es. Entonces, el mantener en equilibrio el fruto del Espíritu es parte de nuestra vida, es parte del ocuparse de nuestra salvación. Eso es muy bueno y necesario para cada uno de nosotros para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo le agrego en gran manera, como dice la Biblia en Génesis 1. Entonces, hablando del subpunto 4, que Dios nos guarda por su poder mediante la fe para salvación, Dios no solamente nos salva, sino que en conocimiento de nuestra humana debilidad, porque somos seres humanos y somos débiles, Él se encarga también de guardarnos, como expresa Judas 24. Los invito a leer Judas 24, es el último capítulo antes de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y aquel, dice Judas, que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y para presentaros sin manchas en presencia de su gloria. Este es otro aspecto de las doctrinas de la gracia, el punto 5 del llamado tulip, llamado perseverancia de los santos o preservación de los santos, por medio del cual, esta doctrina nos habla por medio de la cual Dios nos preserva sin caída para que ya la salvación sea un hecho de la cual no podemos ni renegar, ni perder, ni descuidar. Sí descuidar, pero no perderla por descuido, si es que somos salvos, si es que hemos alcanzado salvación. Nosotros perseveramos por medio de la fe, pero en caso de que nuestra fe decaiga, de la cual ninguno está exento, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. En caso de que nuestra fe decaiga, Dios garantiza que ningún elegido se va a perder. Y eso lo dice en Juan 10, 28, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, Juan 10, 28.
Y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando del buen pastor. Nadie las arrebatará de las manos de Jesús. Entonces, para apoyar el subpunto 4, bíblicamente la declaración de fe, nuestra declaración de fe, cita a Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice Pedro, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hasta ahí habíamos visto, por eso habla, hay muchos que no entienden, dice, ¿cómo si yo soy salvo? Yo creí y fui salvo. Sí, vos creíste y fuiste salvo. Pero la salvación es, como ya les decía hace un momentito, es un proceso, es instantáneo en el momento de creer, porque ese es el primer paso que nos lleva al estatus de la salvación, donde entramos a lo que llamamos la esfera de la salvación, de la cual no saldremos ya más. Pero de ahí en adelante debemos caminar en ese camino. Por eso somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora, el punto que nos queda ver es su punto 6, apartado 5, que dice la declaración de fe: nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Por eso que en el libro de la vida se escribió una sola vez, antes de comenzar la creación. Se cerró el libro y nada más entrará ni saldrá de allí. Solamente los escogidos es una frase que tanto exacerba a los que tienen ese pensamiento arminiano, influenciado por el arminianismo, ese pensamiento sinergista, en el cual la salvación no es solo de Dios, sino que el hombre tiene que hacer algo. Por ejemplo, buscar a Dios y venir a Dios. Pero el que realmente busca al Dios de la Biblia, como les digo siempre, el Dios de la Biblia, no el Dios personal, aquel que se acerca a Dios es simplemente porque Dios lo llamó. Porque Dios lo llamó. Y se acerca una vez que ha escuchado el Evangelio de la salvación. No antes, no por motus propio buscan al Dios de la Biblia. Nadie busca a Dios, dice Pablo. Estos hermanos de cierto corte arminiano se dan en llamar muchas veces, esto es una información que yo les paso para que ustedes conozcan, calvinistas de 3 puntos se llaman ellos, algunos de ellos, pero no llegan ni a 2,5 puntos, porque ellos creen en la doctrina esta de la preservación de los santos, creen en el llamamiento de Dios, no creen en la expiación limitada o expiación particular, la rechazan rotundamente, no creen ni siquiera que la depravación del hombre es total, sino dice que es parcial, que el hombre puede tener en su libre albedrío, que ellos mencionan, la facultad de buscar a Dios y venir a Él para salvación. Y después creen en todo lo demás, pero a medias. O sea, ellos reconocen que las doctrinas de la gracia, que ellos llaman calvinismo, son la verdad bíblica. Lo reconocen a eso, porque la Biblia sobreabunda en lo que es las doctrinas de la gracia, en lo que es la depravación total humana, la elección incondicional de Dios
sin tener nosotros nada bueno, Dios nos escoge igual. Rechazan la expiación limitada, aunque está tan claro, tan claro. Juan 6 es un ejemplo de la claridad con la que Jesús habla de la expiación limitada. Después, el llamamiento eficaz, al cual nadie puede resistir. Ellos dicen que sí, el ser humano lo puede resistir. Y yo puedo ser un testigo de eso, que durante mucho tiempo he resistido a Dios, a venir a Dios. Pero el día que Dios dijo, vení para acá, ahí tuve que estar. No pude ya hacer mi vida de otra manera, más que escuchando la voz de Dios. Entonces uno puede resistir hasta cierto punto la voz del Espíritu Santo, pero no el llamamiento, no el llamamiento. La voz del Espíritu Santo para salvación se puede resistir, pero el llamado de Dios a salvación no. Es algo irresistible. Y luego está la perseverancia de los santos, o la preservación, mejor dicho, lo expresa mejor la palabra preservación, porque esto corresponde a Dios, no a nosotros. Si la salvación dependiera en algún grado de nosotros, la perderíamos a cada rato. Pero no la podemos perder porque es de Dios, la salvación es de Dios, de principio a fin. Amén. El corazón rebelde, yo no es que tenga algún problema, aunque lo tengo en cierta manera, porque no puede ser que se niegue la soberanía de Dios en la salvación, no puede ser, no se puede negar la soberanía de Dios en la salvación, bíblicamente, si somos bíblicos no podemos. Entonces, solo a Él pertenece la gloria en la salvación, solo a Dios, no al hombre. Entonces, si el hombre elige a Dios, si el hombre viene a Dios, si el hombre ruega a Dios para ser salvo y se arrepiente por motus propio, todo lo que dice la Biblia es mentira. Todo lo que dice la Biblia es mentira. Y en todo caso, si así fuera, yo le estoy robando gloria a Dios y le estoy diciendo a Dios que no es todo lo poderoso que dice ser o que la Biblia declara que Dios es, porque se le escapa siempre aquel que a último momento viene y le pide que lo salve. Y como él no sabía. Nosotros nos gozamos en la verdad y en darle a Dios la gloria. Esa es la realidad. El subpunto 5, el apartado 5 del subpunto 6 dice... Tiene a Juan 6, 64 y 65 como referencia bíblica, a Juan 8, 47, a Juan 10, 26, a Juan 17, 9, a Romanos 8, 28 y a Primera de Juan 2, 19. Vamos a leer Juan 6, 64 y 65. Dice Juan: pero hay algunos de vosotros, dice el Señor, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Creo que está claro, ¿verdad?, las palabras de Jesús. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí Juan registra las palabras de Jesús reafirmando una condición que echa por tierra la postura arminiana o semipelagiana de que Dios elige de acuerdo a su presciencia, es decir, porque Él ve el futuro. En el futuro, ¿quiénes van a creer? Y a estos se elige. Esa es la postura, la explicación que da el arminiano de la elección. Esto es descabellado, ya que si fuera el caso, ¿dónde queda la soberanía de Dios en la elección? ¿Dónde está? ¿A merced de las decisiones de los hombres? Es absurdo por donde se lo mire. Jesús dice que nadie con mayúscula y en negrita y subrayado, puede venir a Él si el Padre no le
no le trajere. Y les traigo la definición Strong de nadie, de la palabra nadie que figura en la traducción de la Reina Valera 60. Es el número Strong para el que anota, 3762. Y la palabra es oudeis, la palabra griega, que incluido el femenino oudemia o el neutro ouden, significa ni siquiera uno, hombre, mujer o cosa, nadie, ninguno, nada, ninguna cosa, estimado nada, hombre, nadie, nada. Sea cosa, sea hombre, sea mujer, sea lo que fuere, nada es nada, nadie es nadie. Eso es lo que significa nadie puede venir a mí, nadie puede venir a Cristo, nadie, ni nada. Aclarado el qué significa el nadie, vamos a seguir con Juan 8:47 que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, dice el Señor, porque no sois de Dios. No sois de Dios, no oyes la palabra de Dios. Aquel que no oye, además de que estás muerto para las cosas de Dios, por lo visto ni siquiera puede interesarse e intentar saber nada con Dios. Igual que en el relato del rico y Lázaro. El rico no se convence de su condición o no se da cuenta de su condición, su verdadera condición ante Dios, hasta que se encuentra en la misma condenación. Hasta esa instancia llega el hombre que rechaza a Dios. ¿Y por qué es esto? El Señor lo dice claramente, porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, no sois de mis ovejas. Juan 17:9, la oración sacerdotal del Señor. Yo ruego por ellos, dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto echa por tierra el universalismo. No todos se salvan, no todos van al cielo. Juan 2:19, primera de Juan 2:19, dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esta es una cruda realidad, es una realidad difícil, porque hay muchos que se sientan, que ocupan las sillas en una congregación y después de algún tiempo no lo vemos más. Y se van y no vuelven más. Tal vez picoteen algo en otra congregación y tal vez no le convenza a esa congregación y se van a otra y así andan. Pero el Señor dice a través de la palabra de Juan, salieron de nosotros los creyentes, los salvos, los que estamos preservados por la fe, pero no eran de nosotros. Y nosotros no sabemos quiénes son, ¿no? No porque un hermano no venga por un mes van a decir, saliste de nosotros porque no era de nosotros, no. No nos corresponde a nosotros juzgar ese juicio es del Señor únicamente. Bien, capítulo 3, subpunto 7. El subpunto 7 tiene 6 apartados. El primero dice, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Vamos a leer detalladamente, con cuidado, este enunciado. La doctrina, o sea, la enseñanza
del profundo misterio, no es algo liviano, es un profundo misterio la predestinación. Dice la declaración de fe, debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Y ahora vamos a ver por qué. Los versículos que cita este apartado es primero Deuteronomio 29:29, muy conocido, Romanos 9:20 y Romanos 11:33. El primer versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tiene un propósito la revelación de Dios al hombre, un gran propósito, que debemos observarlo. Todas las palabras de esta ley debemos cumplir. No a la perfección porque no se puede, pero sí con sinceridad, sí sinceramente y de corazón. El hombre es pecador y nada le hará cambiar eso hasta que tengamos un cuerpo nuevo. Nadie nos quitará la concupiscencia. Cristo nos salvó, pero nos perdonó, pero no nos quitó la pecaminosidad de nuestro cuerpo, la que habita en nuestra carne. Eso siempre está, ¿para qué? Para recordarnos que tenemos que volver a la cruz, a los pies de la cruz, a pedir perdón por nuestro pecado y a pedir restauración y a pedir limpieza de parte de Dios. Ahora, las cosas secretas, cuando habla de las cosas secretas de Deuteronomio 9:20, habla de cosas que Dios no es que se las guarde para Él y que no nos la quiera decir, sino que simplemente son cosas que están demasiado oscuras para nuestro entendimiento. Son aquellas cosas que cuando ya hablamos de la palabra de Dios, les decía que muchos tuercen las palabras que no entienden de la Biblia y le quieren dar un significado. El hombre es así, el hombre le busca el significado a todo, de acuerdo a lo que él, a su razonamiento, a su propio razonamiento. Si a eso nosotros le anteponemos el modificador, el gran modificador, que es nuestra pecaminosidad, lo que obtenemos de esa mezcla es un error que puede llegar a la herejía muchas veces. Entonces no podemos decir lo que Dios no dice, o lo que Dios mantiene en secreto o en un rango de oscuridad que no nos da el entendimiento para poder interpretarlo, debemos dejar así. Son muchas las cosas, por eso la prudencia y el cuidado que pide la declaración de fe, porque el querer descubrir cosas que Dios no nos revela es pecado. Y así lo dice la Biblia textual, que no se las voy a leer porque es muy complicado, muy enredado. La Biblia textual habla mucho de este versículo y dice que, en resumidas cuentas, el que quiere interpretar lo que Dios no revela claramente, peca. Así, sencillamente, peca. Entonces, una sentencia muy seria, queridos hermanos, al respecto de no querer ir más allá de lo que el Dios soberano nos quiere revelar claramente. Deberían tomar debida cuenta aquellos que, llevados por esos criterios personales, se empeñan en querer establecer por qué Dios hace lo que hace. Y acá tiene cabida esta orientación arminiano-semipelagiana que les nombraba hace un rato. ¿Por qué Dios elige, tiene que elegir, dicen ellos? Porque Dios es soberano, es la respuesta. Y Dios hace lo que quiere. Eso dice Isaías 46:10. Lo dice, pero muy claramente. Vamos a leerlo. Dice Dios,
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Está claro o no está claro? ¿Queda alguna duda? Y si Él quiere elegir a alguno para extenderle su gracia salvadora, mientras que deja que los impíos reciban su justo merecido, gloria a Dios por eso. ¿Qué podemos decir nosotros? Pero tengamos claro que el que se pierde lo hace ejerciendo su propia voluntad, lo que estos mismos hermanos dicen o llaman libre albedrío. Cada cual en su libre albedrío elige no venir a Dios, no hacer caso de lo que Dios dice, rechazar el Evangelio. Entonces la paga del pecado es la muerte. El hombre es totalmente responsable por sus decisiones. Dios no coacciona a nadie para que crea. Tu pueblo se te entregará voluntariamente, dice una cita del Antiguo Testamento, ya la leímos antes. Lo repetimos una vez más, siempre la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta, en gran manera, en gran manera. No lo entendemos, es cierto, hay momentos de nuestra vida de gran tribulación, de grandes angustias, de pruebas muy fuertes, en las que no entendemos muy bien esto. Pero la palabra de Dios debe ser creída por la fe, no porque lo que a nosotros nos parezca, o no porque fuimos modificados en algún momento temporalmente por una aflicción grande. La buena voluntad de Dios es así, es buena. Romanos 9:20 dice Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le hace la pregunta a su interlocutor imaginario. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? De nuevo, estas dos preguntas de Pablo son para ese interlocutor imaginario al que hoy le podemos lo identificamos recién, ¿no? Y le dice Pablo, en otras palabras, parafraseando esto, ¿quién te crees que eres para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Eso es lo que dice Pablo. Te diré lo que eres, un miserable montón de barro y nada más. Y eso es lo que somos delante de Dios, un miserable montón de barro al que Dios da forma. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada de nuestra vida. Y Romanos 11:33, ya lo conocemos. Oh profundidad de las riquezas, dice Pablo, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay forma de que el hombre pueda siquiera rascar la superficie de la profundidad de los juicios de Dios y de conocer totalmente sus caminos. No nos va a alcanzar la vida y yo creo que no nos va a alcanzar la eternidad para conocer los caminos de Dios. En conclusión, no podremos jamás sondear la profundidad de los decretos divinos porque no existe elemento alguno moral, ético, filosófico o científico a disposición del hombre que lo hagan llegar a comprender sus justos juicios ni sus misteriosos caminos. Solamente Dios es Dios y el hombre es solo un mísero montón de barro con pretensiones de gloria que no le corresponden. Su punto 7, apartado 2. Para que los hombres, al ocuparse la voluntad de Dios revelada en su palabra, de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Esto no es tan fácil, pero lo vamos a ver despacio. Para que los hombres, al
ocuparse de la voluntad de Dios. Hay que ocuparse de la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra, y al obedecerla, o sea, una cosa es ocuparse de saber la voluntad de Dios y otra obedecerla. Al hacer las dos cosas, pueden, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros también de su elección eterna. Todos los que fuimos llamados por Dios tenemos la certeza de que es porque fuimos escogidos por Él, ¿o no? Amén. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada, y sabemos que estamos en plena convicción de que nuestra condición y posición actual es ¿cómo? ¿Dónde? En Cristo, en Cristo. Y por todos los siglos, de manera que podemos experimentar, ¿qué cosa? Una plena paz, una plena paz. ¿Y cómo es que puedo saber si fui llamado por Dios? Sería la pregunta, ¿no? Desgraciadamente o no, porque Dios sabe lo que hace, no todos los que vienen a una iglesia es porque quieren conocer a Dios. No todos los que vienen y se sientan como ustedes es porque quieren conocer a Dios, sino que existen muchos con inquietudes de saber algo de las cosas de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Yo vengo a la iglesia porque quiero saber algo de las cosas de Dios, me interesan algunas de las cosas de Dios. Un ejemplo bíblico claro lo encontramos en la parábola del sembrador. Hay en la parábola del sembrador 4 tierras, ¿verdad? La primera, una semilla sembrada junto al camino, una tierra dura, una tierra endurecida, que directamente dice que viene el maligno y arrebata la semilla. Después hay otra que cae, pero cae en una tierra con pedregales, que como no tiene profundidad de tierra, se seca. Otra cae entre espinos, dice, entre espinos, malezas y demás hierbas, y no fructifica tampoco, y se pierde. Solamente una, la última que cae en buena tierra, es la que echa raíces profundas que crean una planta fuerte, y esa planta fuerte fructifica a 30, 60, a 100 por uno, dice la palabra de Dios. Esa que cayó en buena tierra dio fruto abundante, las otras no. Nadie necesita saber si fue elegido o no. No es necesario eso. Tenemos la convicción, muchos de nosotros sí tenemos la convicción. Pero simplemente basta con observar los cambios obrados por la transformación que hace el Espíritu Santo morando en nosotros para saber si somos o no somos lo que decimos ser. Hay cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo es la buena semilla que cae en buena tierra. Si yo soy la buena tierra y la buena semilla, que no es una semilla que tiene hongos ni que se vaya a malograr, porque es la palabra de Dios, crece en mí y echa profundas raíces en mí, yo tengo la absoluta seguridad de que el Espíritu Santo, que es el que hace esa obra en cada uno, fructificará en los 9 componentes que le nombré hace un rato: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno midiendo la porción en que va creciendo en los componentes del fruto del Espíritu, especialmente en el último, que es el dominio propio, digo especialmente por lo que me toca a mí, se va a dar cuenta que es un convertido, un regenerado, un hijo de Dios. Y si es así es porque ha sido llamado, y si fue llamado es porque fue elegido. Entonces no hay mucha más vuelta que darle. Fuimos llamados por Dios a salvación si el fruto del Espíritu es en nosotros evidente. De lo contrario tenemos que examinarnos más.
Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, y la palabra nos da muchas seguridades al respecto de la obra del Espíritu Santo como elegido. Por ejemplo, Romanos 8:16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay muchos hermanos que viven temerosos de esto, de aquello, de lo otro. ¿Por qué? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice Pablo, por el cual clamamos, Abba Padre, o papito, o papá querido. Tenemos una intimidad para con nuestro Padre. Podemos decir, como decía David, te amo, oh Jehová, cosa que antes no podíamos decir, y cosa que un inconverso no puede decir. El Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos sabemos que la vida cristiana no es fácil. La verdadera vida cristiana no es fácil. Si tratamos de esquivar los momentos difíciles para adaptándonos al mundo, para hacerla más llevadero, tenemos que analizarnos profundamente. De manera, hermanos, que todo se resume en una sola cosa: andar en el Espíritu. El cristiano debe andar en el Espíritu. El cristiano es un ser espiritual que está hoy por hoy, no como decía Platón, presos en este cuerpo, sino estamos hoy por hoy en un cuerpo carnal lleno de concupiscencia que nos llevan al pecado cuando no estamos en el Espíritu, no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante andar en el Espíritu. Segundo apartado, tiene como versículos asociados primera a los Tesalonicenses 1, 4 y 5, y segunda de Pedro 1, 10, y dice lo siguiente, Pablo en Tesalonicenses: hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con ¿qué más? Con profunda convicción. La profunda convicción de la que habla Pablo es la profunda convicción que tienen todos los que realmente son convertidos a Cristo. No es algo que yo se los pueda transmitir en palabras, es algo que cada uno experimenta. La convicción que le da el Espíritu Santo. Como bien sabes, estuvimos entre ustedes, dice Pablo, buscando su bien. Le leí la versión NBI, que me parece más clara que porque es una paráfrasis, más clara que lo literal de la Reina Valera 60. Y en la NBI también le voy a leer segunda de Pedro 1:10, dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense, más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Recordemos que no caer jamás no significa caer de la salvación. Somos preservados por Dios, lo vimos en el punto anterior. Somos preservados por Dios, no por nosotros. No nos tomamos nosotros de la mano de Dios, sino que Dios nos tiene agarrado a nosotros. Son cosas diferentes, un pequeño cambio. Subpunto 7, apartado 3. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, dice la declaración de fe. Esto es parte del fruto del Espíritu en el creyente. David escribió en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor cuando ande bien, no, en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. De eso habla este punto de la declaración, motivo de alabanza y reverencia y admiración a Dios. Efesios 1:6
Dice Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue el apartado 4 de la declaración de fe y de humildad también. Y tiene Romanos 11.5 como referencia, 11.5, 6 y 20. Leemos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y el 20 dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nadie se debe ensoberbecer, creerse más de lo que es, porque es salvo, porque es un elegido. Porque por su incredulidad algunas ramas, dice Pablo, fueron desgajadas del olivo. Está hablando haciendo una analogía. Pero tú por la fe estás en pie, por la fe. Pero sabemos que la fe es nuestra. La fe es de Dios. Dios nos dio la fe para poder creer. De esa fe habla. No te ensoberbezcas, sino teme. En toda la carta a los romanos, Pablo hace un énfasis particular en resaltar que la salvación del creyente es solo por gracia, por medio de la fe, motivo por el cual nuestra salvación no debe tener siquiera trazas de vanagloria de nuestra parte, porque todo provino de Dios. Por eso dice Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme. En otras palabras, sé humilde. Sé humilde. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué es esto? Es el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Aquí en Colosenses, eso es Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Aquí en Colosenses, Pablo nos exhorta a mostrar en nosotros el carácter de Cristo y enumera algunos de los componentes del fruto del Espíritu. Algunos de los componentes del fruto del Espíritu en el creyente, del que debemos revestirnos, es decir, lo que debemos mostrar nosotros. No la pilcha, espiritualmente lo que debemos mostrar a la gente en nuestro andar diario. Su punto 7, apartado 5, tiene como referencia bíblica 2 de Pedro 1:10 y tiene una sola palabrita, el apartado 5, dice diligencia. La declaración de fe dice diligencia y tiene el apartado 5. 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer fuerte vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esto significa precisamente perseverancia, que es parte de lo que es la diligencia, ser diligente en algo. La versión parafraseada en ETV nos abre un poco más el panorama y dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y ya vimos de qué manera nos podemos asegurar de estas cosas. El autoexamen de cristiano tiene que ser algo de todos los días. Porque el Evangelio, el predicarnos el Evangelio, el meditar en el Evangelio, cada día nos hace llegar a este autoexamen automáticamente, porque nos vemos lo que somos frente a Dios.
Y cada día nuestros pecados van y vienen, van y vienen, van y vienen. Ayer fueron menos, hoy son más, hoy serán más, no sé, pero cada día nuestro pecado está presente y como decía David, mi pecado va delante de mí. Entonces necesitamos el Evangelio para volver a Cristo, para volver a entender una vez más la obra de Cristo en nuestro favor y sobre todo lo que somos delante de Dios, porque muchas veces nos creemos algo que no somos. Subpunto 7, apartado 6, dice la declaración: y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Leo nuevamente: y abundante consuelo, ¿a quién? A todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. No dice perfectamente, dice sinceramente, sinceramente obedecen el Evangelio. Y este es el último punto de la declaración de fe en el subpunto en lo que tiene que ver con decreto de Dios, así que lo vamos a enunciar. Ya es un solo versículo, Lucas 10:20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice el Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestra alegría, nuestra paz y nuestro gozo deben estar dados no por las cosas que podemos hacer con los dones que Dios nos dio, no por eso solamente, sino por la seguridad de que somos eternamente salvos. Somos eternamente salvos. Por otro lado, nos trae una gran paz y consuelo cuando priorizamos una cosa fundamental: la obediencia plena al Señor, porque es nuestra muestra de que realmente estamos en Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Y así es como debemos vivir, guardando la palabra del Señor. ¿Amén? Bien. Hemos terminado el punto 3, que habla del decreto de Dios, un punto neurálgico, un punto que muchos rechazan, pero la Iglesia Reformada lo tiene como uno de los puntos de lo que son las doctrinas de la gracia, y un punto precioso para nosotros, porque habla de la soberanía divina y habla de la incapacidad humana. Tenemos que empezar, pero no vamos a empezar hoy porque ya llevamos 50 minutos y aquí vamos a parar, sobre la creación y providencia de Dios. En el capítulo 4 y el capítulo 5, en algunas declaraciones son una misma cosa, aunque están separados los capítulos, pero la creación y la providencia divina tienen mucha interrelación. Sobre la creación se puede decir mucho, y ya vamos a hacer una introducción necesaria a este capítulo. Se puede hablar mucho, pero el tema del creacionismo, el tema de que Dios es el creador de todo lo que existe, es un tema que se ha creado muchos enemigos. Y hoy el poder mundial, el poder a nivel mundial, el máximo poder mundial está en contra del creacionismo. Les voy a leer un fallo de la Corte de Estados Unidos al respecto. Es aberrante, es vergonzoso lo que dicen los gobiernos de los poderosos respecto a lo que Dios dice. Dicen algo así como: no metan a ningún Dios en la ecuación acerca de la creación, y ellos prefieren creer en algo tan increíble como puede llegar a ser la teoría del Big Bang que lo que Dios ha hecho y cómo Dios preserva su creación. Pero bueno, allá ellos.